Ya en el plano está el contador y senador provincial Martín Barrionuevo. Martín, ¿cómo andás? Tanto tiempo. A vos recién hacíamos un chiste, te están cargando, porque ahora estás mucho en la tele, C5N, te nombró el gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo te cae todo eso? Digamos, ¿no te cae mal el chiste que hicimos? ¿No? La verdad es que también un reconocimiento y que desde Corrientes podamos aportar al análisis nacional y bueno, que sea tenido en cuenta no solo por los que conducen políticamente, sino también formando parte de equipos de infectólogos, de matemáticos, físicos, científicos en general. La verdad que para mí es un reconocimiento y lo vivo así, ¿no? Pero siempre fuiste... A ver, estamos con una cuestión de protocolo COVID separados de la mesa, pero los chicos van a poder preguntar también. Digamos, ¿por qué empezaste a sistematizar toda la información? O sea, ¿cuál fue el primer propósito antes de...? Bueno, vos me conocés, ustedes me conocen que siempre estamos buscando mostrar las estadísticas de manera accesible a la gente, ¿no? Que la gente lo pueda entender. En esto, en el coronavirus propiamente, la verdad es que se prestaba especialmente porque se conocía tan poco y se sigue conociendo, incluso todos los días van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Se conocía tan poco desde el punto de vista epidemiológico que las estadísticas eran algo importante y eran una parte central de esta idea de armar equipos interdisciplinarios. Y bueno, así es que nos fuimos complementando, procesando información. Sí, pero ¿qué luces te dio la estadística? Para la gente que está viendo, que por ahí no sabe, mi caso yo de estadística no sé, tantos números, tantos gráficos, ¿qué lees ahí? Uno lo que yo busqué desde un principio son dos cosas. Una te la dije, que se pueda entender, porque... te decía recién, estoy en contacto con gente que tiene niveles académicos muy superiores a los míos, pero que les cuesta por allí reflejar de una forma que sea entendible. Y por otro lado, lo que me interesó desde un principio es que se tenga una mirada federal, que se conozca una realidad de toda la Argentina y no solo del Gran Buenos Aires, porque bueno, todos hablamos de los medios nacionales, pero en realidad los medios nacionales son medios porteños, ¿no? Claro. Entonces tienen esa mirada muy focalizada y piensan que la Argentina es eso. Y la verdad es que Argentina es mucho más que eso, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿y qué pensás mirando justamente o haciendo ese contraste, comparando con lo que está pasando en Buenos Aires y lo que pasa acá en el norte del país? ¿Estamos bien? ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejorando? Dos situaciones. Por un lado está claro que el principal foco sigue estando en el Gran Buenos Aires. La mayor incidencia de casos, de fallecidos, está en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el primer cordón del conurbano, que es una gran ciudad. La ciudad de Buenos Aires es una de las 15 ciudades más grandes del mundo. Y entonces, evidentemente, el foco está allí. Claro. Ahora, lo que está sucediendo desde hace unas 3 semanas más o menos, es que si bien la cantidad de casos más significativa están allí, hoy están teniendo una estabilidad, es decir, con casos muy altos, pero estables. O sea, eso te debe decir, estable en 8.000 casos por día, bueno, 7.000 y pico. Sí, pero hablando del Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires hoy, por ejemplo, tuvo 6.100 casos. Y sin embargo ya el resto del país cada vez es más importante en la proporción, con el centro del país con muchos casos, con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con Mendoza, Jujuy, que ya conocemos la realidad, con la Patagonia muy dinámica, y el NEA es como una región en la que estamos relativamente estables. Eso no nos tiene que llevar a... Sin incluir Chaco, ¿no? Sin incluir Chaco. No, incluso el Chaco está estable. Está en los valores que tiene valores muy similares desde hace 2 meses. Perdón, Martín, los chicos de la mesa pueden participar de la entrevista cuando quieran. Claro, una de las preguntas y las dudas que tenemos dentro de los parámetros que estamos viendo de los datos, especialmente los últimos datos que vienen vinculados a los contagios, lo que nos dicen es exclusivamente, el mensaje inicial fue la gente que venía del exterior. Después el segundo mensaje fue la gente que venía del Chaco. Y ahora nos dicen, todo aquel que viene de Buenos Aires, sí o sí trae. Y algún caso más, como ocurrió hoy, por ejemplo, alguien que se acerca del Chaco.
¿Es así? O sea, que aquel que viene de Buenos Aires sí o sí trae el coronavirus. Bueno, ahí lo que es muy notorio, yo no te puedo decir que sí o sí, pero sí es muy notoria la irradiación. Nosotros vivimos en un país nodal, ¿no? Vivimos en un país que tenemos nuestro principal mercado en el Gran Buenos Aires, que compramos cosas del Gran Buenos Aires, los transportistas son vectores que vienen trayendo el virus a Corrientes, así que sí, sin duda, la circulación viral en el Gran Buenos Aires es muy importante, muy importante. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? A ver, en Corrientes tenemos una cantidad de casos que es controlable, absolutamente controlable, pero no nos tiene que descuidar. Y claro, lo que no podemos caer en un discurso triunfalista. Nosotros tenemos que tener muy en claro que tenemos que seguir cuidándonos, y ese cuidarse implica esta distancia física. Sí, sí. Hoy se habla de distancia física y no social, no es lo mismo, y está muy bien que empecemos a utilizar el término, porque nosotros nos podemos vincular incluso hasta por Zoom, por teléfono, por otras formas. El tema es los cuerpos. Lo importante es que no estemos cerca físicamente, que es algo fundamental. Vos sos opositor al gobierno de Valdés. En su momento, por ejemplo, yo sé porque te sigo en Twitter, digamos, y vos criticaste el tema del Día del Padre. Me acuerdo que no te pareció que fue una medida correcta. Sin embargo, pasó el Día del Padre, se movió y no es que hubo ni un brote y eso. Digamos, ¿te replanteás las críticas? ¿Crees que están haciendo bien las cosas, más o menos? No, yo te diría al revés. Yo soy de esos dirigentes opositores que siempre plantean lo que piensan, pero en el contexto de la pandemia soy absolutamente prudente, absolutamente prudente. Mucho más prudente de lo que suelo ser en muchísimos otros ámbitos. Y es porque entiendo que así debe ser. Así debe ser el manejo. En el manejo de la pandemia tenemos que ponernos todos a respetar la estrategia que se adopta desde la conducción de la provincia, que es el gobernador. Ahora, eso no implica que yo no pueda marcar algunas cuestiones que me parece que se hacen mal y que hay que corregir. Sobre todo cuando siento que no se nos escucha. Sí. Cuando uno ve que no se escucha, la palabra mía en mi caso, pero por ejemplo a los intendentes también. Y bueno, al menos lo marco, sí, para que se sepa que efectivamente se puede hacer mejor las cosas. Claro. Bueno, ustedes los políticos tienen un olfato desarrollado, y vos crees que se da eso, digamos, que el oficialismo o el comité de crisis, digamos, no es aperturista, no escucha. En eso no tengas dudas que no hay ningún nivel de apertura. Ningún nivel de apertura. Bueno, recién estuvimos hablando, y yo no me creo más ni menos que nadie, pero no me creo menos que nadie, eso te aseguro. ¿Pero por qué me agarras eso? Y porque recién estuvimos hablando de que me consultan medios nacionales, que me consultan gobernadores de otras provincias. ¿Y acá no? Que me bueno, acá mis aportes nunca valieron la pena para que alguien levante un teléfono a preguntar, che, ¿qué opinás de esto? Pero que no es, porque muchas veces cuando te dicen eso, no sé cómo cae la pregunta de ¿y vos no tomaste la iniciativa? Sí, siempre, lo hago siempre, permanentemente. ¿Y tampoco? No, yo tomo la iniciativa, hablo, transmito las cosas que entiendo hay que transmitir. Una vuelta nunca. Una vuelta decir, che, ¿cómo ves esto? ¿Qué pensás? ¿Qué opinás? Me parece que, y no solo, porque en última instancia yo soy un legislador correntino que en todo caso está estudiando y está siendo reconocido en otros ámbitos. Sí. Pero también me molesta. Me molesta mucho más que se tomen decisiones respecto de municipios y no se hable con los intendentes. Que los intendentes se enteren por la radio de las decisiones que se toman. Eso sí a mí me parece, porque yo después escucho a la inversa que se cacarea mucho para arriba. A nivel nacional se dice mucho, no nos respetan, no nos consultan, sacan estas cosas, y después para abajo es un modelo probado, no es nuevo, no es de la pandemia. Siempre fue así, y lamentablemente en la pandemia sigue siéndolo. Otro tema del que entendés, bueno, Martín es contador, pero aparte fue secretario de Economía de la Municipalidad, entendés mucho de economía, entonces, ¿crees que nos va a costar un montón levantarnos económicamente después de esto? Yo sé que la salud es más importante, pero cuando esto pase, va a costar.
Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro, y nadie lo tiene, es cuándo va a terminar la pandemia, ¿no? Para poder empezar a pensar de qué manera nos vamos a reconstruir. Hoy hay rebotes ya en términos productivos. La industria, se espera que en julio la industria esté cercana a los valores productivos previos a la pandemia. Pero a nivel global está sucediendo algo que me parece que nos va a costar y que todas las herramientas van a apuntar allí para la reactivación, que tiene que ver con, en términos económicos, el gap o la diferencia entre la oferta y la demanda. Te lo cuento de otra forma. Si vos ves en Google, ves la movilidad de la gente yendo a trabajar, acá en Corrientes hoy está casi en la normalidad. Casi en la normalidad. Ahora, vos te das vuelta y ves la gente yendo a comprar para compras no esenciales y está todavía un 50% abajo. Si me tomás el ejemplo, es la referencia clara de la diferencia entre la oferta, el que va a trabajar, el que va a producir bienes y servicios, y el demandante, el que va a ir a comprar estos bienes y servicios. Allí, en todos los mecanismos que encontremos, por ejemplo, lo que ya salió con el Procrear, pero con lo que viene desde antes, con el ingreso familiar de emergencia, 300.000 correntinos con el ingreso familiar de emergencia en la provincia, con el pago de casi 30.000 trabajadores del sector privado de parte de su salario por parte del Estado Nacional. Todas estas medidas, con muchas otras más, van a hacer que le demos dinámica a la demanda, que es la que creo va a ser lo más complicado a nivel global, ¿no? Pues sabes que esto es en vivo, entonces respondemos un poco a las métricas de la producción. No sé, estamos para cerrar, queda listo. Entonces, yo te iba a hacer una... Me hace así, yo hoy me corté el pelo, así no, que debe ser para cortar. Debe para mí, capaz. Martín, gracias. Vamos a seguir invitándote, porque después vamos a hablar de la campaña, la parte... Quedó la pregunta, Gustavo. Sí, no, vos sos senador, ¿cuántos años más tenés para ser senador? Tengo todavía 5 años. 5 años senador, está tranquilo ahí. Fui electo el año pasado, fui el único senador electo por la oposición. Tengo esa responsabilidad y trato de llevarla de una manera adecuada. Bueno, genial. En la próxima entrevista vamos a hablar de la campaña en época de pandemia. El senador y bueno, el contador Martín Barnuevo con nosotros en Club Social.